Bien, entonces vamos a hablar un poquito de qué es, en este caso, en general, la República Aristocrática, ¿no? Todavía no vamos a hablar específicamente de periodos de gobierno, pero vamos a hablar de manera general las características que van a resaltar en cada uno de estos periodos, ¿no? Eh, Jorge Basadre, como les mencionaba a ustedes, define este periodo de aproximadamente de 1899 a 1919 como la República Aristocrática. Esta denominación describe una sociedad gobernada por las clases altas, que combina la violencia y el consenso, pero con la exclusión del resto de la población. Así, durante este periodo de gobierno está en manos de una élite perteneciente a las familias más adineradas de la zona costeña. O sea, eran tan excluyentes que solamente una región era la más privilegiada, que tenían como base su poder económico, la propiedad de las haciendas, ¿okay? Vinculadas generalmente a la producción de caña de azúcar. ¿Okay? Fue un periodo dominado casi en su totalidad por el Partido Civil, ¿no? Hemos visto anteriormente que el Partido Civilista, que surgió con Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Tuvo después del gobierno de Balta, tuvo una presencia constante en la política peruana, pero en este caso fue de alguna manera intermitente, ¿no? Después de Pardo y Lavalle, con, continuaron un periodo más con Mariano Ignacio Prado, ¿no? Y posteriormente llegó la Guerra del Pacífico, ¿no? Y el levantamiento, en este caso, de Nicolás de Piérola. Posteriormente pasa, en este caso, la guerra, asumió brevemente Iglesias, luego fue derrocado, Cáceres entró, ¿no? Posteriormente, ¿no? El partido de Cáceres estuvo un periodo más, ¿no? Y posteriormente cae, en este caso, el partido de Cáceres y se logra, en este caso, posteriormente, bueno, luego se viene el gobierno de Nicolás de Piedra, quien fue el que de alguna manera consolidó la estructura para que pudiera, en este caso, el partido civilista continuar en el poder durante el periodo largo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque en ese caso él en su gobierno estableció la ley electoral de 1896, que de alguna manera modificaba ciertas normas, ¿no? Ciertos reglamentos en cuanto a quiénes eran los que podían votar. Por ejemplo, dice que la ley estableció que quienes tenían el derecho de sufragar, ¿no? Eh, Eran aquellos varones mayores de 21 años y los casados menores de edad que supieran leer y escribir. Con eso estabas discriminando una gran parte de la población. La ley abolió así el privilegio nominal que había permitido anteriormente el voto de los analfabetos. Estableció asimismo el voto directo y público. La ley utilizó la matrícula de contribuyentes como base de sufragio. La Junta Electoral Nacional designaba entre los allí registrados a las juntas provinciales. Estas designaban los miembros de las juntas distritales, los del registro civil provincial y las comisiones receptoras del voto. Al analizar este asunto, Basadre recordó que las juntas escrutadoras provinciales debían representar a 5 grupos sociales. Primero los propietarios, luego los profesionales, agricultores y jornaleros, comerciantes y artesanos. Así, al decir el propio Basadre, se dejó de lado una ilusa situación de igualdad, dando mayor peso en el régimen electoral a los que poseían mayor poder económico. Entonces, no era muy, muy complicado adivinar que en este caso, al tener la mayor masa, en este caso, la mayor disposición en el voto de aquellos que eran privilegiados, pues iban a votar justamente por los que iban a, en este caso, a mantener la continuidad. ¿No? Ahí se me escapó. La continuidad en este caso de sus privilegios.
¿correcto? Los resultados de la aplicación de esta legislación se materializaron en la prolongada presencia del partido civil en el gobierno hasta 1919. Basadre considera que tal predominio fue posible porque el partido civil llegó a monopolizar la Junta Electoral Nacional, desde el Ejecutivo y el Legislativo. Para ello contó con la alianza del Partido Constitucional, conformado por los seguidores de Cáceres. Pirola, en cambio, representaba una aristocracia provinciana, bajo una forma de mesianismo, o sea, que él era el único que podía guiar, o sea, como un líder de este tipo de grupo, que según Basadre no atrajo seguidores, sino sectores aislados de la alta y mediana burguesía, no beneficiados económicamente, y a sectores populares urbanos, especialmente los limeños. Pirola fue un caudillo popular, pero el Partido Demócrata languideció en medio de continuas acusaciones al predominio civilista. Paradójicamente, el régimen electoral iniciado por Pirola lo apartó para siempre del gobierno, aunque en realidad el Partido Civil y el Partido Demócrata formaron una suerte de coalición entre 1895 y, 1800, y el 1900, es decir, durante el gobierno de Pirola. Y miembros de la primera organización mencionada tuvieron participación activa en su gobierno. Es curioso, ¿no? Que al fin, puedo decir que nadie sabe para quién trabaja al final, ¿no? Entonces, trabajada esta ley electoral que de alguna manera el partido civilista pudo manejar, es que en este caso logró un periodo amplio de gobierno, ¿no? Colocando distintos presidentes, ¿ok? Los gobernantes se presentaban como expertos en el manejo económico, no sé si les suena familiar. Sin embargo, miraban con cierto rechazo las costumbres andinas y amazónicas o amazónicas. No sé si también eso les hace familiar lo que hemos visto últimamente. La cultura andina fue despreciada por los altos círculos limeños en el momento en que se fomentaban las artes y las culturas, pero llegadas de Francia o Inglaterra. O sea, había una cultura más bien, se me fue la palabrita ahorita, ¿no? Una cultura una influencia cultural alienada. O sea, en este caso, te identificabas más con ciertas expresiones extranjeras que las propias nacionales. ¿Ok? Esa era la característica de este periodo, en este caso, gobernado por el Partido Civil. ¿Ok? Entonces, y de alguna manera representa un gran problema de los académicos, ¿ok? Los académicos en este caso son aquellas personas que son expertas en sus especialidades, han podido estudiar posgrados, ¿no? Maestrías, pero que tienen una mirada clasista, en ese caso, en el propio país. Y es lo que sucede ahora, por ejemplo, ¿no? El llamado centro, ¿no? Bien representado por el Partido Morado, ¿qué es lo que hacen? En este caso, si bien tiene una mirada en teoría liberal, ¿no? Pero en este caso, cuando, o sea, no mira como igual, en este caso, a una persona común, a una persona de pueblo. Y entonces, el problema de los académicos es que tienen esta mirada clasista, ¿no? O sea, donde en ese caso solamente lo reconoce a aquellos como iguales quienes han podido tener sus mismos privilegios, pero en una persona que no ha tenido esa posibilidad, no lo miran así. Y eso es algo que permanece. Lo hemos visto en el primer gobierno de Manuel Pardo Lavalle, por ejemplo. Manuel Pardo Lavalle fue un presidente que hemos visto que tenía una de las bases de su gobierno a la educación, pero en este caso cuando él hace esos estudios, más bien a la gente la veía como materia de estudio que como a un igual, y eso es una mirada que pasó o sea, que la tuvo Manuel Pardo Lavalle, que la tuvieron los aristócratas, y que en este caso también actualmente el centro lo tiene, o sea, es algo que todavía no se
no se cuestiona, o ellos no se cuestionan ese tipo de miradas. Por eso que al final tienen votaciones bastante exiguas, como las que tuvieron en las últimas elecciones presidenciales. Pero volviendo al tema, ¿no? Vamos a ver el aspecto social de la República Aristocrática. La oligarquía, ¿no? En este caso, este sector social es denominado como la clase alta, ¿no? De manera que coloquial. Se reconocían por su linaje, es decir, la pertenencia a una misma familia, más que por la posesión de los bienes. Ejercían profesiones que aseguraban una cantidad de privilegios, por ejemplo, viajes a Europa, sofisticación en el vestir, y el cumplimiento de reglas de etiqueta en su conducta. Formaron un círculo cerrado que repartía los altos cargos políticos. Así monopolizaron el Estado para su beneficio. Eran los dueños de las grandes haciendas y empresas del Perú y se encontraban unidas a través del Partido Civil. Entonces, eso es una familiar. Clase media, compuesta por los profesionales liberales y los miembros de la burocracia, dedicados como empleados de las firmas comerciales de importación-exportación, bancos, almacenes de Lima y Callao. Su débil situación laboral los llevaría a participar junto con los sectores populares planteando demandas para mejoras en sus condiciones de trabajo. Recordemos que todavía en este tiempo no había una ley que reglamentara las 8 horas de trabajo. Nuevamente los trabajos podían ser de 10 a más, 10, 12, 16. Y no había una reglamentación. Entonces, por eso que había un constante resentimiento que obviamente la clase alta no lo veía, ¿no? Y no lo iba a ver tampoco. Los sectores populares estaban conformados por los campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, vendedores callejeros y obreros de todo tipo. La mayoría de obreros vivían en las zonas urbanas, sobre todo en Lima. El proceso de industrialización también permitió la formación de un grupo compuesto por los obreros de fábrica, el llamado proletariado. Acuérdense cuando hemos visto la revolución industrial en Europa, ¿no? Que en este caso la creación de fábricas ocasiona la migración del campo a la ciudad. Bueno, en el Perú también sucede lo mismo. ¿Ok? Y en este caso se forma esta clase llamada proletariado, en este caso compuesto por exclusivamente trabajadores de fábricas. En el interior del país estaban los campesinos, los indígenas, quienes eran víctimas de explotación y usurpación de tierras. Ello debido a la autonomía que gozaban los hacendados y amonales, aliados de los grupos de poder, ¿no? Tuvieron muchos años en este caso, administrando tierras que ni siquiera eran suyas, que solamente pudieron llegar a ellas debido a que tenían vínculos con el poder ejecutivo y legislativo. En el caso del aspecto económico, la exportación de materias primas fue el sector fundamental de la economía durante la República Aristocrática. Por esa razón, los gobernantes alentaban la explotación de recursos naturales, como por ejemplo la caña de azúcar, el algodón o los minerales, para lo cual se necesitó una mayor inversión extranjera. Eso no les suena familiar. Estos últimos 30 años hemos tenido una explotación de recursos naturales, la seguimos teniendo. No sorprendería o no sorprende, mejor dicho, que en este caso la minería en la actualidad es en este caso la actividad que más ingresos genera el país. No porque fuera la mejor, sino porque las demás industrias no son promovidas, no han sido alentadas a lo largo de estos años. Bueno, y esto ocurre también en la República Aristocrática, o sea, era más fácil en este caso, para los gobernantes, para la clase alta, poder explotar los recursos naturales, ¿no? En vez de crear, en este caso, una industria que de alguna manera pudiera, en este caso, recepcionar más trabajadores y así poder distribuir la riqueza. Es por ello que durante esta época los diferentes gobiernos tomaron una serie de medidas destinadas a promover inversiones de capital extranjero.
se generan sectores dedicados a la producción para el mercado externo y también surgen los sectores vinculados al comercio exterior, las finanzas ligados al capital extranjero. En este periodo predominaba en este caso el capital británico. Posteriormente con Leguía, en ese caso, desplazó al capital británico por el capital estadounidense. Las actividades económicas que se promovieron en este periodo fueron, por ejemplo, la agroexportación. El auge de la agricultura se dio en la costa con la producción de la caña de azúcar y el algodón. En cambio, en la sierra no tenía el mismo impulso. Esta modernización sirvió para tener mayor competitividad en el mercado externo, a diferencia del mercado interno, al cual no se le dio el mismo impulso. En la sierra se mantuvo el poder de los hacendados y de los gamonales, ya que ellos eran los aliados de los gobernantes de la República Aristocrática. En las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX se produce el llamado boom del caucho en la selva, a partir del cual la ciudad de Iquitos creció de manera importante, convirtiéndose en un enclave británico, ¿no? O sea, si vemos aquí en este caso, las actividades económicas eran más impulsadas por estos sectores privilegiados porque podían recibir la mayor cantidad de ingresos. Eso siempre ha pasado y siempre pasará. Mientras no, en este caso, no haya, en ese caso, una fuerza de contrapeso que de alguna manera pueda sentar a negociar a estas clases privilegiadas. No es casualidad que en este periodo se haya impulsado solamente la exportación de materias primas. No es casualidad que en los últimos 30 años, que en este caso fue el el periodo de auge económico, se impulsaban solamente actividades de explotación y no, en este caso, industrias de fabricación en este caso, de productos. Entonces, no es casualidad. Siempre, en ese caso, y esa es la predominante, es que las clases altas quieren sacar la mayor cantidad de ingresos para los suyos que, en este caso, pensar en una distribución de la riqueza. En el caso de la minería, se produjo el desplazamiento de capitales de los capitales nacionalistas por los extranjeros, porque tenían en este caso mayor volumen de capital, de dinero, debido en este caso a la demanda de enormes capitales y tecnología sofisticada también. Se dedicaban más a la extracción de vanadio, de mercurio, de plomo, de zinc y especialmente de cobre. La zona que más se desarrolló fue la Sierra Central, sobre todo la Oroya, pero en este caso no hubo un desarrollo de la ciudad. Es más, la Oroya en ese momento es una ciudad prácticamente inhabitable. Esto porque no hubo un control sobre la explotación de los minerales. Cerro de Pasto, que es otra ciudad, en este caso, de la Sierra Central, con explotación minera, prácticamente está desapareciendo o prácticamente ya es una ciudad fantasma. ¿Por qué? Porque los altos niveles de contaminación son tan graves que no puede haber no puede sobrevivir una comunidad eh, con, en este caso, una minería, en este caso, sin un control por parte del Estado, ¿no? En este caso, por ejemplo, la empresa que más destacó en la explotación minera fue la Cerro de Pasco Mining Corporation, que inició la explotación a gran escala del cobre y de otros minerales. Esta empresa poseía el 70% de las minas de Cerro de Pasco. En la costa norte, por ejemplo, el petróleo atrajo a las industrias estadounidenses e inglesas. Estos centros mineros se consideraban unos verdaderos enclaves que enviaban sus ganancias al extranjero y dejaban poco beneficio a nuestro país, con la venia, en este caso, de los aristócratas. Obtenían su mano de obra mediante el sistema de enganche, que era un mecanismo por el cual muchos campesinos se convirtieron en obreros.
Se produjo también la aparición de sociedades financieras y de seguros, con lo cual se establecieron las bases para poder iniciar el proceso de industrialización en el país. Se expanden los servicios públicos, como por ejemplo la Compañía de Ferrocarril Urbano de Lima, la Sociedad de Alumbrado Eléctrico y la Fuerza Motriz de Piedralíza, y la empresa transmisora de fuerza eléctrica. El Estado las apoyó con la creación del Ministerio de Fomento en 1896, la Sociedad de Industrias de 1896. Cabe destacar que algunos fundadores de industrias asumieron funciones dentro de la administración del Estado, ¿no? Por lo cual en este caso son las bases de lo que se llamaba después la puerta giratoria, ¿no? Que eran en ese caso funcionarios privados que pasaban en ese caso al Estado y posteriormente volvían a las empresas donde habían surgido. Cabe destacar que algunos fundadores de industrias asumieron función, bueno, si no, sería en el rubro textil donde se expresaría un mayor dinamismo debido a la abundancia y la buena calidad del algodón tanguis, que de alguna manera abarató los precios de la producción. En el aspecto político, el control y la administración del Estado se realizaban desde la capital, o sea, en este caso había una política centralista, ¿no? Que normalmente siempre la hay. En las regiones eran los hacendados y sus gamonales, o sea, sus jefes regionales, eran considerados los jefes regionales de la sierra, quienes controlaban el poder bajo la supervisión de la clase dominante, que protegía el sistema político, permitiéndoles respaldar su desarrollo económico. Pero en este caso, prácticamente, o sea, eran pequeños señores feudales, porque los pongos o los trabajadores de estas haciendas prácticamente dependían todos del hacendado. El hacendado era el amo y señor, eran prácticamente, se consideraba como el dueño del trabajador, ¿ok? Y este sistema se mantuvo hasta prácticamente los años 70. Ya después veremos lo que sucedió en esa oportunidad. En este caso, los presidentes durante este periodo, ¿no? Fueron, por ejemplo, Eduardo López de Romaña, ¿no? Que en este caso gobernó entre los años de 1899 a 1903. Manuel Candamo, que en este caso solamente pudo gobernar en el año 1904, ¿no? Por el Partido Civil. José Pardo Ibarrera, que gobernó entre los años 1904 y 1908. Cabe resaltar que en este periodo, el periodo presidencial era de 4 años. Augusto Bernardino Leguía, que gobernó entre los años 1908 a 1912, también por el Partido Civil, en su primera etapa. En la segunda se ligó del Partido Civil. Guillermo Billinghurst, que es en ese caso el disidente que les decía, ¿no? El que de alguna manera intentó una política distinta, pero que en este caso duró solamente 2 años, la mitad de su gobierno. Es alguna manera que se da, ustedes van a poder corroborar a lo largo del, de las sesiones que vamos a estudiar los periodos presidenciales del siglo XX. Si no te alineas, en este caso, a una estructura ya establecida por los regímenes de poder, ¿qué sucede? Te cortan. Te tienes que alinear, como lo hizo Mal en su momento, ¿no? Fue derrocado en este caso por un golpe, en el caso de Billinghurst, fue derrocado por un golpe de Estado civil militar. Luego, el coronel Óscar Rufino Benavides, ¿no? Gobernó primero entre los años 1914 y 15, ¿no? Fue un periodo de transición, fue el que lideró en este caso el golpe de Estado, ¿no? Para darle el paso nuevamente a José Pardo Ibarrera, que gobernó entre los años de 1915 a 1919, ¿no? A pesar de la estabilidad política y económica, se prestó poca atención a las reivindicaciones sociales del proletariado y de los empleados, así como tampoco no pudo darse solución a los problemas que afectaban a los campesinos. En este caso, de alguna manera, si podemos si vamos a darle características a este periodo de la República Aristocrática, vemos que en este caso, por lo general,
tiene un patrón que siempre se ha seguido y se va a seguir, y va a seguir a lo largo de los años, ¿no? En este caso, la atención solamente a sectores privilegiados y en este caso, y, bueno, no rechazo, sino en este caso, no se observan en este caso las necesidades de otros sectores sociales, que eso es un caldo de cultivo para lo que posteriormente pasaría a partir de 1919, no solamente con la dictadura del segundo periodo de Augusto B. Leguía, sino que posteriormente, en este caso, el surgimiento de otras corrientes entre liberales y en este caso ya también de izquierda, ¿no? Eso lo veremos posteriormente. Pero en ese periodo, en este caso, siempre un gobierno conservador, en este caso dirigido para el sector más poderoso, siempre tiene que estar acompañado en este caso de la religión. ¿Cómo influenció la religión durante este periodo? ¿No? Vamos a hacer una pequeñita lectura antes de terminar con la clase, ¿no? Una fuerza que probablemente tuvo mayor influencia en la escuela primaria en la formación de actitudes fatalistas en las masas limeñas fue el catolicismo popular. Indujo a los miembros de los sectores populares a considerar su sufrimiento y su pobreza como la inevitable e inalterable condición de sus vidas, como producto de la voluntad divina. La escuela primaria era la mayor auxiliar del catolicismo popular. Religión e historia sagrada eran materias obligatorias y la educación moral enfatizaba que las bases de la sociedad eran dadas por Dios. Estas creencias fueron centrales en el catolicismo popular peruano, tanto en las áreas rurales como en las áreas urbanas. Así, cualquier cambio radical en el statu quo debía ser condenado. Pero la desigualdad social entre clases, dado el el presente estado del pecado del hombre, es necesaria. Es esencial en una sociedad que no puede ser concebida sin esta. La sociedad es un verdadero cuerpo moral que muestra increíbles paralelos con el cuerpo físico del hombre. ¿A qué se parecería el cuerpo humano si todo fuese cabeza? ¿Y qué si todo fuera solo pies, manos u ojos? Una verdadera monstruosidad, o mejor dicho, una aberración imposible. Más aún, vemos que la cabeza es la parte más alta de nuestro cuerpo, como el director supremo de nuestras acciones, que los pies, las manos y los ojos obedecen sumisamente a las órdenes del cerebro. Si todo el mundo diese órdenes, no habría nadie para obedecer. La sociedad sería un caos. Si todo el mundo fuese rico, no habría nadie para efectuar algunos trabajos y quehaceres, y que incluso si son bajos, son necesarios para la sociedad. Si de otro lado todo el mundo fuese pobre, no habría nadie por facilitarle el capital necesario para dar pan y dinero a los trabajadores. Ellos son el alma de las grandes empresas. O sea, ¿quién en ese caso de alguna manera apoyaba este sistema? La Iglesia Católica. ¿Ok? Bueno, chicos, me queda poquito tiempo. Nos vemos a las 10:30 para la sesión de Historia Universal. Chao, chao.